Imagen del día está desde luego asentada en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que avala la ampliación de mandato de autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Tras varios días de análisis, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió este miércoles fallar a favor de la ampliación de mandato de la Presidente Yanine Áñez, los asambleístas nacionales y autoridades subnacionales. Será una forma de poder garantizar paz y que todos, de alguna manera, podamos desarrollar y llevar adelante procesos democráticos que nos ayuden a elegir principalmente autoridades. Entonces, esa es la imagen del día. Me siento... Luego de la imagen del día tenemos nuestra primera entrevista y queríamos recoger la mirada, la visión, los aportes de un abogado constitucionalista que hemos estado revisando y que realmente nos parece un aporte y una mirada que puede ayudar a que ustedes reflexionen también en casa en relación a lo que ha sucedido. Está con nosotros el doctor Israel Quino. Doctor, Ángel, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Ángel. Un cordial saludo a la audiencia de Claro Oscuro y de RTP en todo el pueblo boliviano. A ver, finalmente hoy, primero de manera extraoficial y poco se ha ido conociendo, que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional va en la mirada y en el hecho de que las autoridades del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y las autoridades subnacionales extiendan su mandato. Esto haciendo una interpretación, haciendo una modificación a la Constitución Política del Estado. ¿Qué ha hecho al final del día el Tribunal Constitucional Plurinacional hoy? Ha generado la primera resolución constitucional en el grado de declaración de constitucionalidad, es la 01/2020, Sí. y lo que hace es interpretar un proyecto de ley que emana la Asamblea y le genera un control de constitucionalidad para ver si esa ley está dentro del margen de la Constitución. Y contempla, entre otras cosas, el fallo que tiene poco más de 74 hojas. Sí. Dice, primero, el Tribunal Constitucional con esta declaración de constitucionalidad identifica una laguna jurídica no prevista por el legislador ni el constituyente. Renuncia presidencial, sucesión constitucional, periodo de transición de gobierno, elecciones generales. Algo que nunca antes se había visto. Identifica una laguna jurídica. A partir de esto, identifica además, contempla una inminencia del vacío de poder y qué ocurriría si no se resuelve ese vacío de poder, las consecuencias de esto. Para esto aplica un método interesante para quienes nos apasiona el derecho constitucional respecto a la aplicación sistemática, integradora y adecuadora de la Constitución, ¿no? Un cuarto elemento que toma en cuenta esta resolución es que respecto al método, dice, ¿no? Nos vamos a plantear 4 subreglas para ver si corresponde o no corresponde. Es como un diagrama de flujo. Si voy por el sí, ocurre esto. Si voy por el no, ocurre aquello. Entonces, y finalmente, y este es un elemento muy interesante para analizarlo, exhorta al poder político. No solamente dice constitucional o inconstitucional el proyecto de ley respecto al artículo 1 y 4, sino exhorta al poder político y les genera un mandato en este fallo constitucional. Entre otras cosas. Inicialmente, al advertir una laguna jurídica, lo que el Tribunal Constitucional dice, hay la sucesión, se convoca elecciones, pero contemplan 120 días. Y por eso figura el Tribunal Supremo Electoral, les dice, bien un informe jurídico, técnico, ¿por qué no hacemos ambos procesos subnacionales y nacionales juntos? Y contempla al Tribunal Supremo Electoral una figura que en el derecho, en materia de derechos humanos, se conoce como el amicus curiae. Significa que hay un tercero interesado que refuerza un fallo judicial y le explican qué decisión debe tomar para que no se aleje del margen de la Constitución. A partir de esto, el Tribunal Constitucional funda en el esquema transversal de su fallo que el artículo 12 de la Constitución dice que el Estado boliviano se funda en 4 órganos de poder: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Y que no puede desaparecer ninguno. Ninguno. Ni por 2 días. Ni por 1 hora. Claro. Porque además,
Si desapareciera uno, dice el tribunal, ningún otro poder del Estado puede asumir esa función, Ya. ¿no? Y menos en uno de aquellos concentrarse las demás funciones del órgano de poder. Esto dice la nueva Constitución Política del Estado. Así es, el artículo 12, Ajá. respecto a las bases fundamentales del Estado, establece que el Estado boliviano contempla 4 órganos de poder y no puede funcionar funcionalmente, orgánicamente el Estado, sin aquello. Pero además, Ángel, lo que hace la Constitución, les dice, ¿no? En el fallo, a los legisladores, no hay que leer la Constitución solamente cuando nos dice 5 años de mandato, ¿no? 22 de enero de 2015 al 21 de enero del 2020. No, dice, tienen que leer de manera integradora. Y esto es no olvidarse de las bases fundamentales y las normas principio. Hemos escuchado voces que decían, cerremos la asamblea, Sí. que solamente haya comisión de asamblea que funcione, pero le dicen, no lean el artículo que dice 5 años, lean lo que dice las bases fundamentales del Estado. Y esto es que el Estado boliviano no puede funcionar sin los 4 órganos. Ahora, doctor, aquí justamente toca analizar estas otras miradas que de alguna manera después de la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional han podido quedar algo desencantadas. Sí, sí. Y es que inclusive había una vigilia que decía cumpla la Constitución Política del Estado, deje de ser cómplice y cierre el Parlamento y que la presidenta Áñez pueda llevar adelante las elecciones. ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal Constitucional Plurinacional tomaba esa medida? Un estado de zozobra como tuvimos hace un par de semanas cuando no teníamos gobierno. ¿Ahí realmente podríamos haber hablado de un golpe de Estado? Sí, porque imagínese que el fallo del Tribunal Constitucional, independientemente de lo que acaba de declarar, hubiera dicho que por una resolución constitucional el órgano judicial gobierne, Claro. el órgano electoral haga leyes, Ajá. el órgano ejecutivo genere los problemas, resuelva los problemas jurisdiccionales de la gente, que haga justicia, y que el órgano legislativo se dedique a gobernar el país. Claro. ¿No? Todos con funciones tergiversadas, ¿no? Entonces uno puede arrogarse las representaciones y las funciones del otro. Impensable. Entonces allí hubiera cesado probablemente el legislativo. El ejecutivo, al no tener un órgano de fiscalización, hubiera gobernado por decretos, Claro. ¿no? Y que si es que, mire usted lo que hubiera ocurrido, ¿qué pasa si los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral, titulares y suplentes, renunciaren? ¿No? ¿Quién elegía? ¿Quién elige? Entonces, Sí. por decreto, ¿no? Entonces, Uy, uy, uy. el caos institucional. Y esa es la recomendación del Tribunal Qué Constitucional, interesante. que en la segunda parte, porque tiene solamente 2 partes conclusivas, Sí. en la segunda parte les dice, exhorto, dice, además de ser un fallo en su calidad de control de constitucionalidad, les exhorta y les dice a todos los actores políticos, a las autoridades actualmente en función, en las próximas electas, garanticen que todas las condiciones, además dice, otorguen todas las condiciones Las garantías, para que el sí. próximo proceso electoral se lleve a cabo dentro de nuestras reglas democráticas y respetemos a quienes van a ser electos democráticamente. La otra figura de la que se hablaba era que si la presidenta Yanine Áñez había asumido el cargo utilizando un argumento de una constitución política del Estado anterior para darle configuración a esta sucesión, ¿por qué en el mismo ejercicio no se podía hacer el hecho de, volviendo a una constitución anterior, entregarle el poder al Poder Judicial para que sea esta quien lleve adelante los destinos del país, como lo hizo Rodríguez Belcé, hasta el día de las elecciones? Improbable, inviable, es como... ¿Por qué? Porque no tenemos la constitución del 67, ¿no? No está vigente, que era Ya. la última hasta la reforma del 94. Desde el 2009 en adelante, es esa la norma suprema del ordenamiento jurídico y no podemos alejarnos bajo ninguna circunstancia y decir acudamos a la del 67, entonces otro diría mejor a la de 1825. Claro. ¿No? Entonces no es Bien. constitucionalmente viable, ¿no? Y lo que hace, y justamente el fallo del tribunal dice en su ratio decidendi, en las razones del fallo dice, lo que tenemos que hacer con este fallo es 2 cosas. Primero, no interpreten que el periodo constitucional es más de 5 años post elecciones, porque no estamos modificando el periodo constitucional de 5 años. Ya. Estamos diciendo que por esta inminencia, y utiliza esa palabra, inminencia del vacío de poder, estamos diciendo que solo podrán extenderse excepcionalmente hasta las elecciones. Pero lo segundo dice, restablezcamos el mandato de la Constitución. O sea, por esta eventualidad, restablezcamos. No nos fijemos en la norma regla, fijémonos, ¿no?,
en la norma principio y a partir de esto reconducir el Estado, evitar dañar la institucionalidad de los órganos de poder que tienen todas sus funciones y a partir de esto obedezcamos el mandato de la Constitución que dice en el artículo 7, el soberano delega el poder solamente vía elecciones democráticas. No hay otra forma. No hay otra Decreto manera. supremo, ni fallo constitucional, ni ley. Es el soberano. Y para garantizar que el soberano elija las autoridades es vía elecciones generales. Ahora, doctor, es realmente interesante todo lo que ha sucedido hoy y que lo Sí. comprenda la gente es aún más valioso, porque lo que hoy ha sucedido es que el Tribunal Constitucional Plurinacional emite este fallo con estas recomendaciones y ahora este fallo y estas recomendaciones están en el Senado, Sí. que deben aprobarlas, Así es. haciendo uso constitucional de sus funciones. Así No es. es que el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha puesto por encima de algún órgano o está por encima de la Constitución. Además que estamos, como quien dice, a contrarreloj, porque si bien hoy se lo conocía después de mediodía Sí. el anuncio, en la tarde ya se conoció parte del documento que sancionaron, pero a media tarde de hoy ya el Senado ya se encontraba realizando el tratamiento. La Comisión de Constitución ya tomó conocimiento de este fallo. ¿Para qué? Para que según procedimiento legislativo, Pueda cumplir este tiempo. sí, Comisión de Constitución emite un informe de Comisión de Constitución, va al plenario del Senado. Aprueba el plenario del Senado, va a la Cámara de Diputados. Posterior a esas dos instancias, recién va al Pleno. ¿Qué estamos diciendo? Un día para Senado, Un día para diputados. y 2 días Dos para días. convocar, Wow. ni siquiera sesionar, convocar plenario, es decir, 3 en los hechos. Ahí tenemos 5 días, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Mira, El cabalito. plazo, exacto. Es exacto. Es exacto, ¿no? Por eso la premura de que salga hoy el fallo del Tribunal ¿Se Constitucional. podría trabar en alguna instancia? Allí ya estaríamos hablando de una responsabilidad política de los legisladores, ¿no? Porque este fallo es vinculante en cuanto al control previo de constitucionalidad, pero es atribución del legislador darle certidumbre jurídica en materia constitucional al pueblo, pues decirles que después del 22 se queda la presidenta en transición, pero además nosotros como delegados de la soberanía del pueblo, representantes en el pleno de la Asamblea, también nos quedamos para fiscalizar los actos de la administración pública. Doctor Quino, ya cerrando un poco este tema, porque de verdad lo ha dejado muy claro y usted ha sido muy didáctico para Muchas explicarlo, creo que a todos nos ha quedado realmente claro y además hemos vivido un poco la pasión con la que usted explica lo que ha sucedido en el Tribunal Constitucional Plurinacional y desde luego es una tarea de interpretación que realmente se ha hecho de manera prolija. ¿Cuáles son sus valoraciones en relación a esta ley de cumplimiento de derechos humanos que se está tratando y que está generando algo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo? 3 consideraciones en relación a la ley. Primero, que no está al margen de la Constitución. No está al margen. No está al margen de la Constitución. Segundo, una observancia de técnica legislativa porque está diciendo que prevalezcan los derechos en una ley cuando ya lo manda la Constitución. Pero esta es específica para dirigentes políticos que hayan participado en los eventos de manifestaciones entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, digamos, ¿no? Pero y le adhiere además de eso, un pedacito al final le dice a quienes, dice, ¿no? Se esté generando un hostigamiento judicial, Sí. ¿no? Y a partir de allí, ¿qué entender por hostigamiento judicial? ¿Y quiénes lo van a hacer? No lo van a hacer los legisladores, si bien establece una competencia al Ministerio de Justicia, pues, pese a que es proyecto, ¿no? El Ministerio de Justicia coordinará con la Fiscalía pues, y entenderán qué tipo de hostigamiento judicial hay y cuáles son las detenciones ilegales. En su criterio, ¿esta ley es necesaria? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene un trasfondo de uso político? ¿Deberíamos solamente regirnos a lo que dice la Constitución y las leyes vigentes? Sí. ¿Cuál sería el camino? Inicialmente, si bien reafirma lo que dice la Constitución, que en términos de técnica legislativa es innecesario, Sí. deja abierta por lo menos 2 puertas. ¿Quién interpreta qué es hostigamiento judicial? Ya. ¿No? Y quiénes van a ejecutar las acciones para hacer, como dice la ley, respetar esos derechos humanos. Si nosotros, por el sistema actualmente que tenemos, decimos que interprete el juez penal, a través y valore el Ministerio Público, entonces si estamos generando incertidumbre, porque lo que interprete el juez penal de La Paz no significará lo que interprete el juez penal de Cochabamba, donde también le pusieron los hechos. Entonces, y ahí estamos en una interpretación de la ley hasta subjetiva.
Claro. ¿no? Que puede ser en unos casos a favor, si usted quiere identificar casos específicos de dirigentes, y en otros casos en contra. Claro. No se puede generar esa incertidumbre. Ahora, Lo que creo que sí, debe sí. pasar, Ángel, es que debe darse una optimización normativa, es decir, debe corregirse algunos elementos normativos, ¿no? De redacción principalmente, concordantes con la Constitución, pero principalmente para no dejar a la interpretación arbitraria del procedimiento penal, y en función de esto, nuevamente generar certidumbre, que no está al margen de la Constitución, Claro. o que no discrimina, que no está hecha para una persona o personas, Para un grupo, ¿no? sí. En absoluto, pero es importante. Pero hay que interpretar aquí el momento político en el cual se lo quiere Es sancionar. absolutamente delicado, ¿no? Muy delicado. Ahora, esta extensión de mandato que les han dado les permite a este poder legislativo seguir avanzando, y a lo mejor porque se les acababan los tiempos y no Ajá. llegaban al 22. No, no, Ahora van a poder seguir tratando esta normativa, esta suerte de ley. así es. Pueden, todas sus prerrogativas constitucionales las podrán ejercer en cumplimiento de la Constitución. Ninguna más, ninguna menos. Pero además, Ángel, hay un fallo, ahí todavía el Tribunal Constitucional tiene que modular una sentencia constitucional, que son tanto la 084, que permitía la reelección, pero además la 032 del año pasado, que dice que cualquier servidor público que quiera participar en elecciones, Sí. y es en ese momento servidor público, o sea, está en funciones, no renuncia al cargo. ¿No? Entonces, eso también tiene que modular. Primero, que module el 84 y que nos diga que ese no es el entendimiento de la reelección, y que quienes quieran postular, quienes quieran ir a las elecciones, renuncien a su cargo de servidores públicos, por un lado. Y por otro, la Asamblea Legislativa, los 166 legisladores, tienen todas las facultades para que en estos por lo menos 5 o 6 meses puedan generar actos de fiscalización al órgano ejecutivo. Hay que recordar, Ángel, que los hechos, estos últimos acontecimientos Sí. En materia penal que nos generan la atención de la coyuntura política, han emergido gran parte de ellos por denuncias del órgano legislativo. Diputadas, ¿no? Diputadas que se han apersonado al Ministerio Público y han denunciado presuntos hechos de corrupción. Se han destapado casos emblemáticos, casos muy coyunturales, ¿no? Pero imagínense, lo han hecho en función a su capacidad de fiscalización que les manda la Constitución. Imagínense cerrar el legislativo. Claro. ¿Quién fiscaliza estos actos? ¿No? Eso Entonces, es. por ello la naturaleza de que superviva el Ejecutivo y superviva el Legislativo de manera equilibrada, dice la Constitución. Qué maravilla. Doctor, he disfrutado demasiado de esta entrevista y además me ha enseñado un montón, y estoy seguro que en los hogares y los televidentes en todo el país lo agradecen de la misma manera. Muchas gracias de verdad por este tiempo. A ti, Ángel, gracias por la invitación y siempre un cordial saludo a la audiencia de RTP. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el abogado constitucionalista, señor Quino. Vámonos al corte. Enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro. Cuando estemos de regreso va a estar acá conmigo el doctor Juan del Granado. Esperemos.